junto al ingeniero agrónomo Marcelo Mestrer, hablamos de la planificación de la campaña fina, de por qué hacer barbechos para controlar malezas. Sí, es fundamental la planificación, digamos, sobre todo cuando empieza a cobrar relevancia las malezas que ya tenemos normalmente en nuestros lotes, sumado a algunas nuevas que están apareciendo, como es en el caso de sumado a raigras, que es una maleza que suele aparecer cada vez más frecuentemente en los suelos, sobre todo previo, que digamos destinados al cultivo de trigo, que aparece normalmente siempre previo a la siembra del mismo, es importante su manejo. Malezas como mostacilla, como nabo, nabón, las que por ahí, digamos, en la jerga se conoce como crucíferas, entre los colegas, por ahí para el productor es más fácil identificarlo como mostacilla, nabo o nabón. También están cobrando la relevancia porque muchas de esas son también resistentes al glifosato, a herbicidas como sulfonilureas, digamos, que son el conocido metsulfurón, que se usa normalmente sobre trigo, sumado al ryegrass, que también ya es resistente al glifosato, algunos herbicidas también parecidos a cómo funciona el metsulfurón, inclusive en algunos casos herbicidas hormonales, como en el caso de las crucíferas también. Es importante empezar a planificar su manejo previo a la siembra del cultivo. Lo que yo siempre digo es que es fundamental llegar al momento de la siembra del cultivo sin la presencia de malezas vivas, o sea, de alguna manera haberlo manejado, de manera tal que explicar en el caso de ryegrass algún graminicida que controle los nacimientos de ryegrass que ya en este momento se están dando. También controlar algunas de estas malezas que dijimos, digamos, anteriormente de hoja ancha, como mostacilla, nabo, nabón, tenerlas controladas en el momento de la siembra y previo a la siembra o inmediatamente posterior a la siembra, antes que el cultivo emerja, aplicar herbicidas que inhiban los nacimientos de esta maleza dentro del cultivo, o sea, como nosotros decimos herbicidas preemergentes o herbicidas residuales. Es fundamental el manejo con esos herbicidas para evitar que estas malezas empiecen a competir con el cultivo instalado, ya emergido, y con lo cual, si hay un periodo largo de competencia en las mismas, pueden llegar a generar pérdida en el rendimiento del cultivo, ¿no? Justamente pensando en las malezas, ¿hay tipos o variedades específicas de barbecho para controlar estas malezas? Tenés varias alternativas, digamos, desde lo que hoy por hoy, digamos, lo más utilizado son malezas, son, digamos, los barbechos con algún tipo de herbicida. Lo que normalmente nosotros recomendamos es, como yo te dije, los nacimientos que ya se están dando ahora, allá por mayo, previo a la siembra, en función del tamaño de la maleza. Si la maleza está muy grande, ya en el caso de ryegrass usar algún graminicida. En el caso de otras malezas de hoja ancha, ya usar algún herbicida quemante, o algún tipo de herbicida hormonal, como puede ser 2,4-D, de acuerdo reitero, a la presencia de malezas. Y luego, previo a la siembra, una vez que ya está controlado eso, aplicar algún herbicida residual. Otra alternativa puede ser algunos productores, o por alguna circunstancia también, a veces para bajar también la utilización o la presión que uno realiza tanto sobre las malezas y también a nivel ambiental con el uso de herbicidas, también algún tipo de labranza en este momento para controlar esas malezas que ya están nacidas, y previo a la siembra usar algún herbicida residual también para justamente evitar la competencia, como yo decía, dentro del cultivo de cualquiera de estas malezas. También no nos olvidemos que también está rama negra ahí presente, que por ahí tenemos herramientas para controlarlo una vez que el cultivo está emergida, a través de los cultivos hormonales, como uno de ellos puede ser el 2,4-D o alguna sulfonilurea, también tenerla en cuenta que puede aparecer, y reitero, si empiezan a generar competencia dentro del cultivo, generan disminución del rendimiento. ¿Los barbechos abiertos qué son y qué ventajas ofrecen? Aquellos barbechos que van a cultivos estivales, que puede ser soja o maíz o sorgo, consisten en usar un paquete de herbicidas, en el cual, llegado el momento de sembrar estos cultivos, previo digamos, ya sea soja, maíz o sorgo, estos herbicidas que usamos ahora en breve no afecten la siembra del mismo. Por ejemplo, normalmente antes para el manejo de rama negra, en el barbecho largo muchas veces usaba clorimurón, que es un herbicida que tiene un aceptable control sobre la maleza, sobre rama negra, fundamentalmente el destino por el cual lo usábamos al mismo, pero si usaste clorimurón no podés sembrar, no podés cambiar de idea, entre comillas,
porque sí o sí cerraste el lote para sembrar soja. No podés sembrar maíz, no podés sembrar sorgo. Entonces lo ideal es dejar un barbecho abierto en este momento, con herbicidas que no afecten ninguno de los cultivos estivales que uno piensa sembrar ya llegada la temporada estival, la temporada de verano. Y el suelo y el clima también, obviamente, son factores a tenerlos en cuenta. ¿De qué manera inciden? El clima, digamos, fundamentalmente dentro de lo que es la acción de los herbicidas a través de las precipitaciones. Cuando usamos herbicidas, estos herbicidas que yo decía que inhiben o frenan el nacimiento de las malezas, herbicidas residuales, herbicidas preemergentes, depende quién, digamos, cómo se los quiera denominar, requieren, una vez aplicado, de precipitaciones de 30 a 35 milímetros para que los mismos se incorporen. Eso significa que estén en la capacidad de ser absorbidos por las malezas que comienzan a emerger. Si no se aplica el herbicida y no llueve, los mismos no se incorporan, las malezas que están por emerger no lo absorben y normalmente no tienen ningún tipo de control. Eso por un lado, en cuanto a las precipitaciones. Y después el tipo de suelo varía. Si es un suelo muy arenoso, varían las dosis de herbicida que utilizar, o sea, suelos más propios de la provincia de Entre Ríos, que uno dice que son más pesados, más arcillosos, normalmente a veces hay que aumentar un poco las dosis de herbicida, y cuando nos encontramos por ahí con un suelo arenoso hay que bajar la dosis del herbicida para que lo afecte. Y otra cosa que me está faltando aclarar y que es muy importante hoy, cuando hablando de barbechos largos, hoy por hoy tenemos alternativas que no dependen exclusivamente de un herbicida, son los denominados cultivos de servicio o cultivos de cobertura, que lo que me ofrecen es una cobertura del suelo durante el otoño y el invierno, de manera tal de impedir fundamentalmente el paso de luz, y eso, al impedirse el paso de luz, se evita los nacimientos de malezas, y están presentes estos cultivos de cobertura durante todo el periodo de otoño e invierno, y ya normalmente en septiembre o recién comenzada la primavera, los controlamos a través de un herbicida, o también a través de algunos rolos, que se llaman, que son como unos aditamentos que se enganchan al tractor, que van aplanando el cultivo de cobertura y hacen como un sello sobre la cobertura sobre el suelo, digamos, que también impide que pase la luz y se produzcan nacimientos de malezas estivales, como puede ser capín, como puede ser yuyo colorado. Y ahora, cuando ya cubren el entresurco, cubren el suelo, estos cultivos de cobertura, frenan los nacimientos de fundamentalmente rama negra, en algunos casos también de raigras. Entonces, esto también es importante empezar a tener en cuenta, y cada vez más hay inquietud de parte de colegas, de productores, de interiorizarse sobre la implementación de cultivos de servicio, porque primero disminuyen el costo en cuanto al uso de herbicidas, disminuyen el impacto ambiental. Hay muchos lugares que están cercanos a algún tipo de área urbana, de alguna escuela o algo, donde hay que bajar sí o sí la utilización de activos, ya sea de herbicidas, insecticidas o fungicidas, y los cultivos de cobertura dan una mano para ello, por lo menos durante el otoño y el invierno. El monitoreo es fundamental también. Sí, o sea, digamos, tener una idea ya, conocimiento de las malezas que puede estar presente en el lote en función de la experiencia que uno tiene sobre el lote, y empezar a observar ya en este momento levantado el maíz de primera, como fue en febrero, maíz de cosecha de siembra temprana, que formalmente fue a fines de febrero, marzo, la cosecha. Ahí ya al estar levantado el cultivo tenemos una idea de qué malezas estamos saliendo del lote. Normalmente este año se vio muchísima presencia de amaranthus, de yuyo colorado, con lo cual ya hay que empezar a tomar algún tipo de medida y a registrarlo en el recorrido que hace en el campo, para empezar a tomar medidas de manejo para anticipar el cultivo estival que vamos a hacer en primavera-verano, para ya tomar las medidas en caso de usar herbicidas, ya ir presupuestando los herbicidas que se van a utilizar, y en caso de hacer cultivos de cobertura, definir cuál es la mezcla de cultivos de cobertura que mejor se puede utilizar, la mezcla de especies. Eso me olvidé aclararlo. Normalmente los cultivos de servicio que más se están haciendo en la provincia son la mezcla de gramíneas y de leguminosas, y normalmente la gramínea que más utilizada es avena negra, es la avena estrigosa que se le dice, y la vicia, una leguminosa que es la vicia villosa fundamentalmente, y esa es la combinación que mejor está funcionando, que mejor se está adaptando y que mejor se conoce su manejo en la provincia. Y te sirve justamente, el monitoreo te sirve para tomar decisiones, a ver qué decisiones a tomar, tomarlas con tiempo, si hay que reservar o solicitar algún herbicida, ya hacerlo con tiempo. También muchas veces en función de la presión de malezas que hay, también sirve para definir qué tipo de cultivo se va a hacer sobre ese lote, de manera tal que se ajuste
al manejo que yo quiero hacer de la maleza. Hay zonas, digamos, o lotes muy complicados con alguna maleza en particular, como puede ser, reitero, algunas gramíneas, como puede ser capino o yuyo colorado, en los cuales muchas veces es la maleza presente en el lote, la fuerte presión, la que determina qué tipo de cultivo voy a sembrar, porque en función del cultivo que yo voy a sembrar también me permite usar una serie de herbicidas que van a tener un eficaz control sobre las malezas que uno tiene presente en el lote en una fuerte presión, ¿no?